Sí, todo, se está transmitiendo en directo, entendido, perfecto, todo bien, Bueno, tranquilo, yo me quedo esperando. señores, empezamos. Estamos grabando, empezamos. Bienvenidos a este encuentro de amigos. Estamos acá con Gustavo para tratar de charlar y gozar un poco de lo que nos convoca hoy, que es gozar de la música klezmer. Gustavo Busmaxte, ¿cómo estás, querido? Muy bien, a Sholem Alejem a todos, muy contentos. No quiero contarles que acá hace mucho calor porque sé que en el sur están en invierno, pero estoy de remera porque hace mucho calor, realmente. Pero hoy fue un día agradable, 20 grados anajes. Bueno, habíamos quedado que en este encuentro íbamos a seguir charlando de lo que fue el aporte de Ucrania a la cultura judía, pero específicamente a la música judía. Y hoy vamos a charlar un poco de cómo el hasidismo de Belarus y Ucrania, que era prácticamente una zona sin frontera, porque o pertenecía a ese territorio a Polonia, Lituania, o a Rusia. Así que esta zona de frontera, tal como hablamos en el encuentro anterior, si recuerdan, Ucrania significa frontera, albergó por exigencia de los zares, en especial de Catalina, que no era tan grande, era una gran sinvergüenza, en todo sentido, nos obligó a vivir, nos expulsó de las ciudades y nos obligó a vivir en el siglo XVIII en este territorio. Y vamos a hablar del hasidismo. ¿Qué relación tiene el hasidismo con la música, Gustavo? Porque yo de hasidismo sé, de música más o menos. Habría que hacer un programa de televisión, hacerle una pregunta a Abraham que no sepa responder. Va a ser el programa con más rating. Temas que hacen a los 1000 años de Ashkenaz, me las arreglo. Yo creo que vos tenés la respuesta a todo. ¿Qué ocurrió con el hasidismo? El hasidismo revive la alegría en la práctica diaria del judaísmo. Lo que ocurre con el hasidismo es que, así como a muchos de nosotros, toman la música como herramienta importante como transmisión de la idea de la Torá, la disciplina de la Torá a través de la música, al punto de que ellos creen fehacientemente que cuando uno canta junto, cuando se canta, por eso se canta la Torá, pero cuando se cantan los nigunim y las canciones, hay una unidad que eso hace el regocijo de Dios. Esa unidad. Y la unidad no existe en los libros, sino en la práctica de los devotos. Entonces, ¿qué ocurre? Inventan nigunim de mucho tipo. Sí, Abraham. Un segundo. Diga. Los hasidim no inventan ni el klezmer ni la música. No. Ya en el templo de Jerusalén los leví cantaban y tenían cantos. Y los salmos no son otras cosas que cantos. La música klezmer, el término klezmer, es un invento judío de incorporar a la vida cotidiana la música, de la cual nadie es dueño. Todas las culturas se apropian de la música, desde los africanos con los tambores hasta la filarmónica más importante del mundo. Lo único, en yiddish, klezmer
se tomó de la palabra hebrea klezmer, que es instrumento musical, y la transformaron en yiddish, en klezmer, musiquero. Klezmer en yiddish no es instrumento, es musiquero. Y los Lubavitch, a los cuales se refiere Gustavo, y ahí ya respondí la pregunta de Saúl, los Lubavitch toman los nigunim, las melodías, el nusa, recrean y crean nigunim nuevos, porque muchos rabei, muchos rabinos hasídicos crearon melodías o judeizaron melodías. Adelante, Gustavo. Yo tengo una pregunta antes, Abraham, que es por afuera de la religión y es más con respecto a la vida cotidiana de la gente. Yo he estudiado un curso de historia que se llama La historia es la superación del dolor. Y lo que hablaba este historiador es que las culturas solo podían sobrevivir si podían dominar el dolor. ¿Qué significaba? Que eran campesinos, eran esto, lo otro, estaban permanentemente expuestos a cortadura, lastimadura, todo tipo de injurias físicas. Pero no había farmacia, no había hospital, no había nada, estaban en el medio del campo. ¿Qué hacían? Hay varias teorías. Una de las teorías es la teoría del alcohol, que el alcohol no solamente es antiséptico, sino que se emborrachaban para poder dormir y contagiar y conquistar el dolor. Para olvidar, y después se olvidaban de qué se querían acordar. Y también, bueno, también hay las hierbas mágicas de los... Pero mi pregunta es la siguiente, Abraham. Lo que yo entendí, que eso abraza a todas las culturas, es la conquista del dolor. ¿El movimiento hasídico tiene algún tipo de influencia sobre eso? ¿O Al no? revés, la música, el nigum, era para reconfortar a los hasidim. Si vengo, ¿vos te vas a poner auriculares? Sí, hay que ponerse auriculares y mutearse, porque no vayan a hablar cosas raras, porque fíjense lo que le pasó a un diputado. Qué bueno. Escuchen, el nigum es... Tenía... No. ¿Cómo se muteo? Voy a mutear un momento. ¿Cómo se mutea todo? Jaime y Sandra están desmuteados. A ver, ¿dónde Yo está soy la Jaime? policía muteadora. No, yo ya voy a mutear a todos. A Sandra. Pero sin maldad, con mucho cariño. No. Por supuesto, No, siempre. saben, a esta altura del día, los que empezamos temprano, nos dispersamos mucho cuando oímos conversaciones superfluas. Miren, está claro que el nigum es para combatir el dolor, para reconfortar al caído. El hasidismo se inventó contra el dolor. Es inclusivo. Es total. Inclusivo. Y cantaban todos, ricos y pobres, sentados a la misma mesa del rabí. Claro, con una actitud muy humilde. Muy humilde. Estamos hablando de 1750. No estamos hablando del siglo XXI. No, estamos a mucho tiempo atrás. 1700, el Baal Shem Tov es 1700, 1760. BR. No, seguro. ¿Entienden? Entonces estamos hablando después de Shabbatai Tzvi, después de pogroms, después de Khmelnytsky.
había que reconfortar. Y lo hicieron a través del cuento y a través del nigún. La idea del nigún es una melodía sin letra. No tiene letra. Se pueden adjudicar poesía, letra, improvisación, pero la esencia es una melodía sin letra. Es solo melodía. Que algunos dicen que se tararea de una manera en particular y otros dicen que es completamente inclusiva. Que la idea es de participación. Y con Abraham hace un rato, lamentablemente ustedes no estaban, pero hablábamos de los números y la importancia de Abraham, repetirlo, pues yo puedo continuar a partir del principio. Nosotros vamos hoy a descubrir los secretos de la música jasídica, porque no se habla mucho de eso. El nigún tiene una estructura que los que saben descifraron. Hay estructuras, hay números, hay letras. En la cábala están las letras del Aleph Bet. En la música están los tonos y las partes del nigún. El nigún tiene ¿cuántas partes, Gustavo? El nigún, como vos dijiste hace un ratito atrás, tiene 3 secciones. ¿Y por qué 3? Por la misma forma que el gefilte fish se hace con 3 pescados. Boga, trucha y dorado nosotros. Porque ese 3 no es casualidad. Tiene que ver con el 3, la Trinidad, la pirámide. El 3 es místico, fue místico. Hasta hoy en día hay gente que tiene una pirámide que le trae suerte. Y la Trinidad, los primeros cristianos fueron últimos judíos, trajeron la Trinidad, el 3. 3 son los patriarcas. Y para hacer una trampa y generar el 7, que es místico, tenemos 4 matriarcas. Pero Jacob era un piola, tenía 2 concubinas. ¿Dónde las ponemos? Nos quedamos en 7. Bila y Zilpa existieron, dieron origen a tribus. Pero entonces, el nigún tiene 3 partes y no es casualidad. Adelante. Y después vos explicas. ¿Qué ocurre? Llamemos a las secciones A, B y C. Cada sección A, B y C se repite 2 veces. El número místico del 3 viene del Oriente también. Yo he escuchado muchas veces que la conexión entre el Occidente y el Oriente es el número 3. En la India, las ragas tienen una sección donde se repite 3 veces cada sección. ¿Por qué? Porque dicen, la primera es la idea, la segunda es el refuerzo de esa idea y la tercera es todos juntos. Entonces la primera... Y mucho de la cábala y mucho del hasidismo recibe esa influencia de la India. No es casualidad que los idiomas son indoeuropeos y la lengua va generando la cultura también. Comparen el pensamiento religioso de la India con las chakras, con todos los maíces y las sefirot de la cábala, las esferas de la cábala y las localizaciones de la cábala en los órganos, en las partes del cuerpo humano. Pero otro día hablamos. Una preguntita. Sí. Smires, ¿dónde lo pones? Smires tiene texto. Nign tiene solo melodía. Bueno, y Smires hay desde la época del Templo de Jerusalén. Bueno, ok. Bueno, estamos hablando mucho del nigún. ¿Toco un nigún? Por favor, es lo más
un pequeño... Con las partes, con las partes. Con las partes van a ser. Pero no solamente son 3 partes, sino que muchas veces es A, B, C y regresa a la sección B. ¿Quién sabe por qué? Por ahí don Abraham nos puede contestar. No, Yo no sé, no sé. Pero hay mucho... Pero los nigunims, yo le decía a Gustavo, es como componer un soneto. Un soneto nosotros sabemos que tiene 4 estrofas de 4 versos 2 y 3, 2. Son 4 estrofas, 4, 4, 3, 3 con rima. El nigún también tiene una estructura que tiene que preservarse. Adelante. Bueno, muy bien. Voy a tocar un ningún Lubavitch. Que entre paréntesis es una zona en ese conglomerado Belarus-ucraniano. Existe la Lubavitch. Lubavitch es un pueblito, no sé si hoy tiene 10.000 habitantes. Lubavitch. Adelante. Y la idea es felicidad. La idea es Freilach. Pero voy a tocarlo como un ninguno. Okay. Saúl pregunta si se puede hablar de klezmer hasídico y klezmer popular. Musiqueros pueden ser populares y clásicos y son músicos. Los klezmer tenían parnuse con el movimiento hasídico. Claro, porque los Hasidim, los Klezmorim le preguntaron al Rebbe si era kosher tocar el Chávez. Y no, tal es así, para que entiendan la influencia de la música klezmer y la música gitana, Chávez tocaban los gitanos en una fiesta judía. Y los gitanos aprendían de los judíos y los judíos aprendían de los gitanos como músicos. Lo único que no hacían era casarse entre ellos. Todo lo demás viajaban juntos, tocaban juntos, no les pagaban juntos. Todo lo que les pasaba eran como... se protegían entre ellos porque era muy de malhechor estar de pueblo en pueblo todo el tiempo. Estaban a la merced de los bandidos, de los lugares, de las mafias. Entonces, y algunos klezmurim eran non santos también. No, pero mira, yo no estoy defendiéndome ni a mí mismo. O sea que yo soy víctima de la situación. Mucha vida nocturna, muchas chicas jóvenes, más de una vez alguna chica de un shtetl se escapó con algún klezmer. Eso lo sé de la literatura. Sí, bueno, esas historias de romance, a todas las chicas les gustan los músicos, yo no sé por qué, pero yo voy a decir una cosa que es verdad.
A la chica le gusta el músico cuando está en el escenario. Cuando baja del escenario desaparecen las chicas y todo eso desaparece. Pero vamos a los Hasidim. No. Vamos, si no nos vamos por las ramas. Pero si no hay nadie más, no importa. Nos vamos por las ramas. Es verdad. Los Hasidim, la idea de hoy es poner una luz sobre el territorio de Ucrania, que no era ni Rusia ni Polonia, ¿cierto? Y el tema es los nombres de Ucrania que ustedes por lo general van a ver reflejados los nombres en los diarios, se tienen que preguntar qué rebe hasídico vivía en ese stet. Hagan una lista de ciudades ucranianas, son el rebe de Smolensk, el rebe de Chernobyl, en Zhitomir, en Kharkov, donde quieran. Pregunten, busquen en Google si en esa ciudad había un rebe de esa ciudad. El rebe de Lubavitch, la ciudad. Los Satmer, que son más de Hungría. Satmer es una ciudad. Rumana Satu Mare, bajo el mar, que se llama así la ciudad. Es que los apellidos como los italianos también. Mi amigo Marcelo Monterubianesi es de Buena ciudad. Claro, son todos de donde venían. Smolensky. Claro. Algunos nombres no, pero inclusive... No, pero hay toponímicos. Claro. Y los nombres con raíces de árboles, por ejemplo, ¿era por qué? Ay, no sé, pero yo te puedo decir por dos motivos. Porque era lindo, porque trabajaba la madera, o porque vivía en la casa que tenía un árbol de esa calidad. O mis ancestros que vivían al lado de un árbol en el bosque que no se podaba para saber la edad del bosque. Por eso era un Lichtenbaum. Lichten en yiddish es podar y no es luz. Lamento informarle. Yo creí... A Lichtenbaum es el árbol que no se poda. Claro, yo creía que era como los pueblos tienen apellidos de lugares o de árboles o de oficios, y los demás de ciudad o de lugares más grandes tienen apellidos relacionados con el lugar. No. Es aleatorio y cada uno pagaba por algún apellido. Coimeaban para que le den un apellido lindo. En serio. Otro día hablamos de apellidos. Vamos a otro ningún. Perdón. Voy a tocar un búlgaro. Espera. ¿Vieron las tres partes del nigún? ¿Escucharon? ¿Alcanzaron a darse cuenta que hay tres partes? Hagan un ejercicio, busquen en YouTube nigunim hasídicos y escúchenlos. Adelante, Gustavo. Muy bien. Voy a tocar otro nigún. ¿Está bien? Sí, claro. Bueno, muy bien. Este es muy conocido. Todos son muy conocidos y tienen la misma estructura. Elegí algunos fáciles así para que la gente los escuche.
todos los nigunim tienen una sola sílaba. Hoy, hoy, hoy. Zmires o otras canciones tienen versículos o texto. El nigún tiene solamente el hoy, hoy, hoy. Y tiene una sola intención: invitar a la gente a participar. A mí me llama mucho la atención, muchos no están en video, pero los que están en video me miran como si fueran fantasmas y nadie empieza a cantar conmigo. Aunque no se los escuche, la idea del nigún es cantemos todos juntos. Voy a tocar otro, a ver si la gente se anima a cantar, ¿ok? Vamos. A ver. Muy bien, sí, esa es la idea, traer. No es un concierto, Claro. es un nigunim. Así es. Lo primero Acá- que voy a compartir algo que me dijo un músico rumano que se llamaba Shlomo Rabinovich, que fue increíble. Bueno, me dijo, la primera condición para ser un klezmer es dejar el ego en la casa. Acá se viene a compartir, no vengan, escuchen o miren mi clarinete, nada. Acá es yo toco para que la gente se anime a cantar, aunque yo no los escuche, pero que se anime de su casa a establecer una relación con la música, no conmigo ni con Abraham. Así como una valebuste está contenta cuando cocina y los invitados comen, el klezmer está contento cuando cantan y bailan. Si no, No hay no misterio. cobramos. Si la gente no canta y baila, nosotros no cobramos. O sea que por favor canten y bailen, porque el precio va de acuerdo a la sonrisa de la Bobe, a la participación del Zeide y sucesivamente. Pero además los participantes pagaban si estaban contentos con el klezmer. Tengo Porque miles. el klezmer actuaba a la gorra desde el siglo XVIII. Ocurrían dos cosas. La primera, a mí me pasó 1000 veces que si a la gente le gusta y estás arriba de un escenario o donde sea, vienen y empiezan a ponerte dinero en el saco, en el pantalón, en el clarinete, en el saxofón, donde sea, y te dan besos y te hablan mientras uno toca, creyendo que el clarinete va a tocar solo y que yo puedo hablar con la señora de otra cosa. Todo tipo de interrupción, donde uno cree que, ¿quién me ha mandado toda esta gente para que me interrumpan? Pero bueno, pero se portan de una manera increíble. Y la segunda, que esto es una cuestión que es un mito entre los klezmorim. Los klezmorim tocaban por propinas y Abraham contó en varias de estas charlas que los klezmorim tocaban debajo de las casas donde las señoras o la gente le tiraba monedas para que les pagaban con monedas y eso es lo que yo escuché una historia de un klezmorim que le dijo al otro: te juego una apuesta que desde esta ciudad a la que sigue puedo ganar 1000 ruplas. Y le dijo, ¿cómo? Ya vas a ver. Y se puso en cada esquina, a cada casa le tocaba hasta que le tiraban dinero, dice, caminaba sobre el dinero. Digo, bueno, es una manera muy romántica de ser pobre, pero eso es lo que había escuchado. Está bien, y hablando de klezmorim, Saúl pide algo que seguramente lo vamos a hacer
en el próximo encuentro, Gustavo. El próximo encuentro en julio no es que nos tomamos vacaciones, tenemos el seminario intensivo. En agosto, el 28 de agosto, vamos a volver a encontrarnos y ahí seguramente vamos a responder, que es un lindo tema, los avatares de los klezmer, cuál fue el auge, la decadencia en determinado momento del siglo XX y el revival de la segunda mitad del siglo XX. Y la tercera ola, que es la que comenzó después del año 2000. Exactamente. Claro. Exactamente. No solo revival, pero hay una tercera ola que comenzó después del año 2000. Es muy importante porque abrió una cantidad infinita casi de oportunidades para los klezmorim de tocar en lugares donde antes no se los dejaba. Hay festivales de Yiddish, que por supuesto Abraham ha ido a muchos, y hay una popularización de la cultura judía en Europa más que nada. Acá en Estados Unidos está siendo también bastante más común, pero como una cuestión de el klezmor, la música klezmer como siempre representa a la comunidad judía. Yo he ido a tocar, por ejemplo, a México, hice gira por México. Una vez fuimos de gira todo octubre por el estado de Baja California, donde nunca en su vida habían visto un judío. Olvídense de la música klezmer. La gente iba para ver quiénes eran los judíos que habían venido. ¿Qué eran los judíos que venían? ¿Qué eran? Escuchaban en la radio la música, un poco les gustaba, decía, pero esto, ¿qué será? Y venía la gente y claro, empezábamos a tocar, se ponían a bailar y se olvidaban, y yo les hablaba en español, que era la tercera dinamita que los mataba de amor, y sinceramente para mí yo hacía lo que me pedían, y cuando terminaban, decían, ¿cómo puede ser? ¿Qué tienen de diferente los judíos de la gente normal? Nada. ¿Qué van a tener? Nada, no tenemos nada de diferente. Somos gente normal, la experiencia cultural es completamente diferente a la situación de la condición humana, que es para todos la misma. Y se ha convertido realmente para mí en un puente cultural muy importante. Muy, muy importante. Acá hay un ruso que se llama Yasha, no es millonario, pero cree él que es millonario, que él cree con su corazón que la música klezmer va a hacer que termine el antisemitismo y que termine la guerra más que nada, que es algo que no estuvimos hablando. Y yo creo también, yo creo fehacientemente también que la música lo hará. Bueno, voy a tocar un búlgar de Kishinev. Vamos. Ya me parezco a Giora Feynman tocando estas canciones. No. Ojalá, bueno, 20%, no sé, algo. No, ¿cómo? Hasta me quedaría pelado, como él me dejó el bigote, me pongo un traje rojo como sale él. No, lamentablemente estoy en contacto con él
la mujer muy enferma y él también. Ay. Muy Bueno, enfermitos los dos. Va. ¿están, Hablemos de... ¿están en Israel o están en Europa? Sí, están en Israel. Porque yo sabía Están que en- ahora estuvo haciendo algunas presentaciones en Europa. La última la hizo hace 2 meses en Alemania y no está bien de salud. ¿Cuántos Bueno. años tiene Giora? Ay, no sé, debe andar, él cumplió hace ¿85? 84, 85, sí. Más de 85 y puede Sí, ser. sí. Bueno, más Bueno. dice mi mamá. Y puede ser. Puede ser. Sí, La idea, sí. bueno, la idea del búlgar, ¿qué pasó? Para pa ya pa pam, suena más como un sueño, ¿no? Como una canción diferente, no es un nigún. Por eso puse el búlgar justo después, porque no es un tarairara, es pam, 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 es como una canción que uno puede cantarla en cualquier momento. Lava los platos, va para aquí, va para ahí. No tiene ni lugar, ni momento, ni nada. Yo lo que digo siempre es que el secreto del éxito de mis discos está en que las señoras lo ponen para hacer las tareas de la casa. Entonces, en una hora que tarda todo el CD que hice, ya limpiaron toda la casa, hicieron las camas, todo, y que al final de la última canción queda todo limpio y terminó, listo. No tienen que hacer más nada ni ir para ningún lado. Así que yo calculé el tiempo perfecto de Lady Yemame, que hace todo, va y viene, y después sale, hace las compras, el disco no necesita seguir siendo tocado. ¿Puedo tocar una canción con el saxofón? Pues siempre toco el clarinete, pero hay acá se llama Makarov Kier Dobranov, que suena muy lindo con el saxofón. ¿Puedo tocarlo con el saxofón, Abraham? Te vamos a permitir. Gracias. ¿Qué va a hacer? Porque hice la inversión, si no, parece que yo nunca he comprado ningún otro instrumento que un clarinete y queda como que tengo, así En demuestro. el klezmer clásico no estaba el saxofón. Hay una razón por la cual no estaba el saxofón. No Porque se había inventado. no solamente no se había inventado, sino que los instrumentos de trompa, brass en inglés, que es como la trompeta, el trombón, son instrumentos fáciles de mantener. El saxofón es muy difícil de mantener y es un instrumento más contemporáneo. El clarinete también. Por eso la flauta, los instrumentos que son un palo con agujero y nada más, eran más fáciles de ser transportados y usados. Toda esta cosa de maquinaria ocurre por una extensión. El saxofón que yo voy a tocar es el alto, pero hay soprano, alto, tenor, barítono, bajo, hay todo el rango, digamos, de lo más grave a lo más agudo. Pero en esa época se tocaba lo que había. Bueno, voy a tocar este Dobranov.
Bárbaro, muy bien. Esto es para que mi madre vea que todos los años de que me pagó el profesor de saxofón valió la pena. Todo vale la pena. Sí, pero hay que demostrar que valió la pena, porque digamos, el arte, a diferencia del deporte, no tiene un resultado. Digamos, si mi madre me mandaba a remar y ganaba la regata, valía la pena, o segundo, lo decía. Pero me mandaba a clase de música donde no hay un resultado concreto, es lo que es, digamos lo que es. Después me decían por qué volvía tan tarde y todo lo que, bueno, pero no hay no podía tener una medalla de saxofón, no hay esas cosas. Pero mi madre seguía pagando sin ningún problema, tuve maestros increíbles y suena como un violín. A mí me suena como un violín el saxofón alto. No sé, por ahí a ustedes también. Pero cuando toco, yo toco muchas cosas que son ejercicios de violín y todo, y me suena a mí como si tocara el violín. Esa es mi idea. Pero en realidad el violín fue, junto al cémbalo, los primeros instrumentos clásicos de los klezmer. Claro, claro. ¿Por qué? Porque había dos en realidad. Unos eran los que iban de aquí para ahí, que eran brass y percusión. Y después venían el cémbal y las cuerdas. Claro. Claro, claro. Sí. Tal es así que un famoso compositor del teatro yiddish en Nueva York, familia Klezmer, músico él, era de apellido Secunda, Sholem Secunda. Y lo que no saben ustedes es que Secunda es el segundo violín de un grupo Klezmer. Claro. Por eso lo llamaban Secunda. Claro, no. Y ustedes seguramente van a ver en discos y en canciones, Sholem Secunda escribió todas las canciones del teatro yiddish de Nueva York. Músico. Oh, sí. Sí. Es que los términos musicales que no vienen del italiano no tenían ¿cómo se dice? Una resonancia musical tan importante como los que venían del italiano. Entonces todos se usaban nombres así que sonaban medio secunda, era de segundi, de segundo. Pero era en la terminología clásica del músico italiano. Claro. Viene del italiano, es el yiddish italiano, es secunda, es bien de yiddish. Claro. Sottovoce, todos saben en un coro que canta boca chiusa, todos términos del italiano. Es que estamos dominados por el italiano, porque es un idioma totalmente. muy simpático, que uno dice cualquier cosa en italiano y que aunque sea errado, yo tuve 2 años de italiano en el secundario y nunca dije una frase bien. Decía, buongiorno, compañero, y venía el profesor y me corregía. Después decía, no sé, otra cosa, y venía el profesor y me corregía. Así. ¿Qué una frase bien? Dije, nunca. Bueno. Está bien. Bueno, tengo un búlgar de la zona de Odessa. ¿Podemos diferenciar qué ocurre en el norte, digamos, en Kiev, del puerto? Eso es, el puerto con influencias del mundo. La música de Odessa es la más influenciada por melodías del mundo. Claro. Porque los marineros del puerto, los músicos del puerto, lo que era el puerto o la boca. Adelante. Ahí va. Un búlgar de Odessa, va.
Bravo, gracias. En realidad, el klezmer no es un género musical, es parte de la cultura judía, es la música judía de Europa Oriental. El klezmer acompañaba los bailes y los bailes como el sher. A ver, ¿quién preguntó? Ya no me tengo que fijar quién preguntó. Gracias. Adolfo. El sher es sher porque se entrecruzan las Y parejas. suena así, suena así. El share también tiene, porque tiene un ritmo para cruzarse. Por ejemplo, Pa, pa, para, pa, pa, para, pa, 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 pa. Para, pa, 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 para, pa, pa. es simplemente un ritmo de baile. No se toca un share, sino es en el medio, en el medio del baile. No hay share, Bueno, no, la gente que, si yo toco un share y nadie baila, no cobro nunca más en mi vida un centavo. no, sería un drama nacional. No, es lo peor, el dólar a Es 4.000. lo peor, es lo peor, es lo Salta el peor, dólar a Gustavo. 450.000 por dólar y se termina todo. Gustavo, miren, les agradecemos la presencia. Realmente las preguntas fueron, son y serán parte de nuestro encuentro. En el próximo encuentro vamos, Gustavo, si te parece, a hablar de la música judía, de lo klezmer y cómo fue evolucionando y por qué se dejó de tocar y cómo revivió. Bárbaro, bárbaro. Y nosotros los invitamos, ahora vamos a pasar un aviso del libro. Nosotros Claro. el día 11 de julio comienza un desafío para todos ustedes, un seminario para aprender yiddish con muchas actividades conexas. Son 3 semanas de un seminario intensivo para todos los niveles, para los que nunca estudiaron, para los que no saben ni el alefato ni el aleph beit, para los que ya saben, para los que hablan y para los que quieren profundizar. Así que hay muchos niveles, se comunican a dónde, a InfoIva, a ver dónde se pueden comunicar. Silvia, Ahí ella lo posteó ya, Silvia. ¿ya lo posteó? Sí, sí, Bárbaro, ya. yo no lo vi. Perfecto, yo soy muy... Me falta. Ahí está. No, esto no es un posteo. Ahí está, en el sitio web Ivo Orgar o info@ivoorgar. Y los invitamos a aprender junto a todos nosotros. ¿Con qué cerramos, Gustavo? Con el, decime. Y no se ¿Puedo cerrar? olviden los domingos poner en el Facebook de Fundación Ivo la Yiddish Show a las 12 del mediodía, hora de Buenos Aires. ¿Con qué cerramos, Gustavo? Cerramos con la canción de Odessa más famosa de toda. Apenas empieza a tocarla, todo el mundo va a saber cuál es. Y se llama, tiene 3 nombres. Se llama 7:40 AM. Se llama El tren de las 7:40. El tren de las 7:40 Odessa. Ahí va.
podría seguir todo el tiempo. Y bueno, y si alguno de los presentes toca algún instrumento, lo vamos a invitar el 20, nos avisan con tiempo para que les demos un espacio en este encuentro. Nos avisan con tiempo, traen el instrumento y se asocian a este masterclass que es de todos nosotros. Y si alguno se anima a cantar alguna canción en yiddish, lo vamos a admitir también. Muy bien, acá tenemos una nota de Adolfo Gorskin que dice que maneja el Museo Judío de Concordia. Bueno, cuando esté en el sur te prometo que te voy a visitar y hacemos un concierto en Concordia, en Moisésville, en todo eso, en todas las colonias, y no quiero decir nada, pero ojalá sea pronto. Ojalá, mi hija, que siempre dice todo lo que tenemos que hacer, tiene ganas de ir a Argentina, así que posiblemente antes de fin de año vayamos a Argentina. Y si vamos, por supuesto, Abraham, vamos a hacer charlas personalmente, un concierto. Sí, y vamos a ayudar a que en Perú se arme un grupo klezmer. Sí, señor. Ahí en Santiago de Chile está el Santiago Klezmer Capelli, o no sé cómo se llama. Falta en Perú. Tenemos amigos en Ecuador, en Panamá, en Centroamérica. Mi hermano vive en Costa Rica y me han llamado para ir, pero están un poco tomado por los israelíes ahí, así que es un poquito Sí. más. Es decir, acá les pusimos info@ivo.org. Nos avisan si quieren cantar, si quieren tocar, etcétera, etcétera. Gustavo, nos despedimos. Sebastián Oyarzábal pregunta, ¿dónde podría avisar para conectarme con mi instrumento? Sí. Info@ivo.org. Perdón, les pongo el mail al que estamos registrando todos los archivos, @ivo.org. Mejor, bueno. ¿Eh? Archivos. Sí, yo no quiero imaginarme lo que puede llegar a sonar la mezcla de la música peruana con el klezmer. Me gustaría ya mismo. Lo mismo que la fusión de la comida japonesa en Perú. Perú es un lugar mágico. Es parte de la cultura. Sí. Renato, vamos a ir a Perú. Yo no quiero ni saber, porque en Perú, esto fue lo que ocurrió en Perú. En Perú inventaron un instrumento que se llama el cajón. ¿Qué era? El cajón era los cajones de manzana del puerto donde los peruanos se estaban a tocar. Vino un músico gitano muy importante que se llamaba Paco de Lucía y se enamoró del cajón y lo introdujo a la música de él. Dijo, esto es lo mejor que ocurrió en el siglo XX, el descubrimiento, y llevó cajoneros. Primero tenía uno peruano, después tuvo dos y después los cambió, creo, por un brasilero. Pero de ahí en adelante, de los 70 en adelante, Paco de Lucía dijo, el que no tiene un cajón en su grupo está realmente perdiendo el tiempo. Y como yo soy muy obediente, quiero mostrarle mi cajón. Así que, muy bien. El 28 de agosto hacemos no un jam session, hacemos un klezmer session. Traigan instrumentos, cantamos y tocamos. Claro. Nos despedimos, Gustavo. La pasamos bien. Si nosotros nos divertimos, esperemos que la hayan pasado todos bien. Pero ¿cómo puede ser que ya haya pasado una hora? No te pregunté nada de lo que tenía anotado acá. Lo dejamos para el 28. Bueno, está bien, pero esto podríamos hacerlo todas las mañanas y yo te prometo... Sí, vos hacelo, pero yo empiezo y después me avisas. Dejémoslo por ahora una vez por mes. Agotenar. Gracias, Gustavo. Un aplauso a Gustavo. Gracias, Silvia. Chao. Gracias por acompañarnos. Felicitaciones. Gracias. Cada día mejor está, Abraham. Cada día mejor estás. Así es. Besos, Gustavo. Gustavo, besos. Chao. Besos a todos. Muchas gracias. Chao. Gracias a todos.